¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más con nosotros. En el programa del día de hoy, el invitado tiene una gran trayectoria en la actividad turística. Fue secretario de Turismo de Puerto Madryn, secretario de Turismo de la provincia de Chubut. Es un conocedor de lo que es áreas protegidas. Le vamos a preguntar muchas cosas porque en ese aspecto la tiene realmente muy clara. Y actualmente es el coordinador del Consejo Federal de Turismo del Ministerio de Turismo de la Nación. Hoy nos acompaña, hoy hablamos de viajes con Adrián Contreras. Adrián, gracias por estar aquí. Bueno. Y decíamos, ¿no? Te vinculan mucho con Chubut. Es más, yo siempre creí que eras chubutense, sí, pero naciste acá en Capital Federal, me decías. Nací en el Gran Buenos Aires, chubutense por adopción. Ajá. Y por elección. Porque la verdad que decidí formar mi familia y crecer en lo personal y en lo profesional en la provincia de Chubut. Primero en la zona cordillerana, en la región de Teca y Esquel, la verdad que un paraíso de la Patagonia. Y luego ya en Puerto Madryn, ¿sí? Donde ahí nacieron mis hijos, ahí consolidé mi familia en una primera etapa. Así que bueno, todo el amor puesto en esa región del país. Bueno, ¿cómo es que te haces un especialista en áreas protegidas? Porque en ese aspecto la tenés muy clara, ¿no? Bueno, la verdad que tuve desde muy chico mi pasión por la naturaleza y las áreas protegidas fue creciendo. Eso me llevó a caminar dos elecciones que tuve que hacer ahí, a caminarlas. Una fue elegir ser profe de educación física, y eso me vinculó mucho a la actividad campamentismo. Me vinculé mucho con la naturaleza y todos los viajes que tenían que ver con la naturaleza en el sur, básicamente. Y luego me formé como guardaparque nacional y técnico en áreas protegidas. Estas dos pasiones de la parte educativa y la parte de la conservación se fue consolidando con el trabajo que fui haciendo en los próximos años, ¿no? Una provincia que tiene al turismo vinculado a las áreas protegidas muy fuertemente fue el espacio ideal, porque tanto en Madryn como en la provincia las áreas protegidas son los productos más importantes, más relevantes. Y me tocó trabajar muy fuerte, mucho en la gestión y en el trabajo diario en muchas de ellas. Bueno, una actividad entretenida, una actividad divertida, pero ser guardaparque o ser guardafauna requiere de un sacrificio muy grande, cosa que la gente generalmente no lo sabe eso, ¿no? Bueno, es una elección, ¿sí? Y ahí mucho tiene que ver con la vocación. Ser guardaparque tiene mucho que ver con una elección de vida, con una forma de mirar la vida, cómo transitar nuestra vida vinculada a la conservación, que fue mutando estos años. En un momento tenía mucho que ver con la protección extrema y el no uso. Y la verdad que mi trayectoria vinculada al turismo hizo que las áreas protegidas en mi vida y en mi formación, básicamente en la gestión, en los cargo que me tocó cubrir, tuvo mucho que ver con esto de mirar a las áreas protegidas como una herramienta no solo de la conservación, sino también del desarrollo. Y esto está muy desarrollado con la nueva tendencia que hay en el mundo, que estos espacios naturales están muy asociados a mejorar la calidad de vida de los habitantes, que viven en muchas áreas protegidas o que están vinculados en su actividad comercial, como puede ser la actividad turística, ¿no? Y en Chubut que tenías un santuario de la naturaleza, sí, ¿no? Sí, la verdad que un visionario y un pionero como Antonio Torrejón, allá en los años 67, 66, creó las primeras áreas protegidas vinculadas al turismo. Punta Loma, Punta Norte y la Isla de los Pájaros fueron la base o el sustento. De ahí, muy vinculado con Jacques Cousteau, con una organización internacional como la Sociedad Zoológica de Nueva York, que hicieron estudios, relevamientos, que fue la base incipiente para crear lo que hoy es el Centro Nacional Patagónico, dependiente del CONICET. Todo esto tuvo su origen con una decisión acertada en su momento de Antonio Torrejón, que creó estas primeras áreas. Y luego se crearon más. Esta Península Valdés, que en la gestión de Antonio se consolidó y se presentó la propuesta para que sea declarada Sitio de Patrimonio de la Humanidad. La verdad que lo logramos después de varios años de gestión. Se crearon otras áreas de relevancia mundial como Punta Tombo. Claro. Tiene lugares sobresalientes como el Bosque Petrificado en el sur de la provincia, Camarones, que fue la base en la zona de Cabo Dos Bahías para crear el Parque Marino Interjurisdiccional Costero
medio marino, Patagonia Austral. Digamos, Patagonia tiene a Chubut como una provincia pionera en la conservación y muy vinculada al turismo. De ahí este mix tan relevante que turismo de Chubut está siempre atado. Hoy es la Secretaría de Turismo y áreas protegidas. O sea, en otras provincias es turismo y cultura, turismo, deporte y cultura. Bueno, en Chubut siempre estuvo asociado a la naturaleza y a las áreas protegidas. El turismo y áreas protegidas. Es la única provincia que tiene esa denominación, que hoy con el rango, la categoría de Secretaría de Estado, lo lleva con mucho orgullo y es un emblema para el turismo en Argentina. Ha sido pionera. Parques Nacionales siempre miró con unos ojos, si se quiere, no digo de envidia, pero con mucho respeto y admiración porque una de las provincias pioneras y con una tradición de conservación le permitió llevar a la península donde está, Punta Tombo y muchas otras áreas que tienen relevancia turística, pero con un alto grado de la conservación como un concepto central. Adrián, imagino que gracias a tu actividad has tenido el privilegio de recorrer sitios a los cuales quizás el común denominador de la gente no puede acceder, ¿no? ¿Cuál de esos rinconcitos inhóspitos de las áreas protegidas te impactó más? Y te diría que hay unos cuantos, pero te voy a nombrar uno por ambiente. En la Patagonia, a mí me asombró muchísimo el lago La Plata y Fontana, en el sur de Chubut, que está en una etapa de gestión para ser declarado Parque Nacional, un trabajo de la provincia con parques nacionales para consolidarlo en algunos años como un área protegida nacional, un lugar fantástico, con huemules, con un lugar con agua absolutamente transparente, pura, los bosques en muy buen estado de conservación, muy impactante por la lejanía y por la identidad con la Patagonia. Luego me fascinó muchísimo y me fascina, me atrae mucho la estepa patagónica y la zona de Piedra Parada es un lugar fantástico, un lugar, digamos, sobresaliente porque en su geografía que uno se imagina algo plano y llano, cuando aparece roca ahí, ¿no? Una roca enorme al lado de un río como el río Chubut, un río que en ese momento es un río de llanura, comienza a ser meandroso, se empieza a moverse, no va recto, sino que empieza a buscar los lugares de la geografía y es un lugar fantástico por lo que dibuja en el ambiente. Y algo alucinante fue vivir la experiencia de estar en la Punta Tombo, pero en la punta, lugar donde es un lugar muy restringido, no está el acceso al público, pero participé de unos trabajos de investigación con especialistas en pingüinos y llegamos a un lugar que es una zona intangible y que es fantástico estar viviendo unas horas dentro de ese ambiente. Es increíble, la Pingüinera de Tombo es un lugar fantástico, es un lugar único, comparable con lugares de África, con enorme cantidad de concentración de animales, con un movimiento natural sin precedente. La verdad que es un lugar mágico. Así que te diría que esos dos lugares, uno en la costa y uno en la cordillera, más el de la meseta como un lugar intermedio, son los lugares que me han sorprendido de una manera increíble, ¿no? Bueno, me surgen dos preguntas. Científicamente, ¿a qué se le atribuye que los pingüinos se concentren en ese lugar? Y lo de Piedra Parada, ¿no? Porque es algo increíble también. ¿Qué explicación científica hay a esa piedra? Bueno, lo de Piedra Parada es lo que se llama como el corazón de lo que fue un cráter volcánico. Es lo que queda, el corazón. O sea, es al revés. Todo, si uno puede ver de Google y demás, y he visto algunas imágenes satelitales, se ve todo el contorno de lo que sería ese volcán de millones de años atrás. Y este sería como el corazón. O sea, esta piedra de más de 200 y pico de metros de altura en el medio de lo que sería el valle del río Chubut, porque es el río Chubut, y en el valle con las paredes a los costados unos cuantos metros y diría algunos kilómetros, está este corazón de piedra, increíble, una cosa, un lugar fantástico, roca maciza, ¿sí? Y después te diría que lo de Tombo es bastante nuevo. Los pingüinos tienen un comportamiento que está muy asociado a la alimentación. Entonces ellos siguen los cardúmenes, por eso migran en esta época del año, desde abril hasta septiembre están en el mar, viven en el mar, se transforman, son pelágicos, se denomina. Entonces ellos están en el mar y siguen los cardúmenes, y por eso llegan hasta las costas de frente a Brasil, en el sur de Brasil, están frente a Mar del Plata, frente a Uruguay, porque están con los cardúmenes. Luego y esto tiene que ver con las corrientes, fría y cálida. Entonces luego, a partir de agosto, comienzan a descender
los cardúmenes hacia el sur y ellos también siguen el cardumen. Y en la etapa reproductiva, que es en la época de septiembre, cuando empiezan a arribar a la costa, tiene que ver con el lugar óptimo donde tienen el alimento cerca y el lugar para reproducirse. Y la realidad es que hace no más de 40, 45 años, 50 lo sumo, que existe la pingüinera de Tombo. Antes no existían los antiguos propietarios de la estancia que está ahí, que el señor La Regina no recuerda en su infancia, ya fallecido el señor La Regina, no recuerda en su infancia haber conocido la pingüinera, no existía. Y en los años 60, fines de los 60, comenzaron a ver los primeros pingüinos. Y en los 80, en los 90 creció muchísimo, una gran concentración, y es una de las pingüineras más grandes fuera de la Antártida, si no es la más grande del pingüino de Magallanes. Ahora, viviste una etapa de transición, comenzaste, podríamos decir, ¿no? Entre que el visitante era un desastre, depredador, a quien fue tomando conciencia realmente de lo que era una reserva, ¿no? Sí. Ya te tocó la parte más difícil, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Hay de todo un poco, ¿no? La verdad que la toma de conciencia con respecto a las áreas protegidas tiene mucho que ver con la historia de parques nacionales. Los parques tuvieron una concepción inicial de lugar como blindado, bloqueado, casi inaccesible. De hecho, había una política histórica de parques de sacar a los pobladores como para mantener lo más natural posible el lugar. En los años, a partir de mitad de los 90, en los 2000 y pico, con esta gestión de gobierno básicamente, comienza a haber un nuevo concepto en que las áreas cobran otro rol fundamental en el desarrollo de las comunidades locales. Y el turista comienza a ser parte fundamental del sostén de muchas áreas protegidas. Y después transformar el turismo como un sostén del sistema de áreas protegidas. Hay áreas que reciben muy poquitos turistas porque no están preparadas con infraestructura, pero tienen un rol de conservación muy importante, como el Parque Nacional Copo, el Parque Nacional Chaco, la Reserva Natural Formosa, que reciben una baja visitación de turistas, pero lugares fantásticos, con atractivos descomunales, las cataratas del Iguazú, el Nahuel Huapi, los glaciares, Talampaya, son lugares que tienen atractivos turísticos que concentran una enorme cantidad de turistas y que eso ha hecho que hoy se tome más conciencia del valor de las áreas protegidas. Muchos lugares, muchas provincias han creado áreas protegidas porque es una marca registrada, es una marca que le da prestigio, lo posiciona y lo pone en un lugar de privilegio. Aquel país que tiene o aquella provincia que tiene la decisión política de crear áreas protegidas y generar trabajo, generar conservación, cuidar especies, lo que hace es tener una visión estratégica en el mediano y largo plazo. Curioso el caso que sea en Mendoza, ¿no? Que tiene 16 áreas protegidas provinciales y ningún parque nacional. Creo que están en gestiones para hacer algo, para hacer el Parque Tupungato, por ahí, ¿no? Se está en tratativa hace varios años, no solamente Mendoza, sino Catamarca es la segunda, las dos provincias que no tienen áreas naturales nacionales, sí tienen áreas protegidas provinciales. Pero hay gestiones, se está trabajando con las dos provincias, sé que Parque está trabajando fuerte también para tratar de incluir en el mapa de áreas protegidas, la Red Nacional de Áreas Protegidas, también a estas dos provincias. Hace unos años atrás, no mucho, año y medio, se creó el Parque Nacional Islas de Santa Fe, que está muy cerquita del Parque Nacional Predelta del lado de Entre Ríos. O sea, el Predelta es fantástico. Es fantástico. Y la verdad que tenemos muchos ambientes bien representados, otros que aún faltan, están en peligro de transformación. Uno de esos es el Chaco Seco, por eso el proyecto de la fidelidad es tan importante. Hay una decisión de que conservar esa gran masa boscosa con una rica representación de fauna y una potencialidad turística muy importante. Por eso se piensa en algún momento en Iberá, que se consolide Iberá como un área protegida nacional. Se sigue pensando en otras áreas importantes para consolidar el turismo local y regional. Así que hay todo un desafío por delante. Vos mencionabas, hoy el turismo es política de Estado en muchísimas provincias. Hoy el turismo forma parte esencial de desarrollo de muchas comunidades. Y las áreas protegidas de muchas de estas provincias, te voy a hablar del caso de Chubut, están muy ligadas a este desarrollo. Esquel tiene como su principal atractivo el Parque Nacional Los Alerces. Y ese es un valor único, realmente tiene un valor, un potencial altísimo. Y es el gran atractor de la región cordillerana. El Parque Nahuel Huapi, para lo mismo para Bariloche, Lanín para lo que es San Martín y Junín de los Andes. Y en el caso de Madryn, Península Valdés es el gran Contombo para Trelew y para la zona del Valle. Son los grandes atractores que tenemos, áreas protegidas. Y realmente uno se pone a pensar y la gente lo que está buscando, los turistas nacionales e internacionales, buscan lo diferente, lo auténtico,
lo que realmente marca algo que marca identidad en el lugar, ¿no? Y las áreas ese rol lo están cumpliendo, pero sobradamente. Y creo que una función vital es ese guardaparque, ¿no? Es decir, ¿cómo hace para estar? Yo a veces veo, para estar siempre con una sonrisa, para mantener esa autoridad, decir, no, esto no se puede hacer, pero con amabilidad, estar siempre bien predispuesto, quizás en un hábitat que por ahí estás 15 días aislado de tu casa, del mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo se logra eso, no? Que es los guardaparques, hay toda una tradición en Argentina. Argentina fue el primer país que creó una escuela de guardaparques en el año 69 y estuvo en la Villa Futalausken, en lo que era en ese momento la hostería Futalausken. Ahí nació la escuela de parques. Luego pasó por otros lugares, Bariloche, fue a Tucumán, ahora está en Córdoba, y formó personal dedicado a la conservación, pero con algunas premisas muy claras. El tema de visitantes fue mutando, como te decía antes, cambiando en la concepción de todos los convocados y los guardaparques que se formaron. Al principio el turismo era como algo visto con malos ojos y hoy los turistas son parte interesantísima del crecimiento de las áreas y los guardaparques están preparados para recibir a los turistas porque es la imagen institucional, porque tiene que ver con esta representación de algo con mucho prestigio como es parques nacionales o las reservas provinciales. Los guardafauna, los guardaparques, los guardas ambientales en algunas provincias como Córdoba cumplen un rol importante en la concientización, en el cuidado y muchas veces en el trabajo con las comunidades que son linderas del parque. Pues no es una isla, entonces hay todo un trabajo, si se quiere, de campo, que está muy asociado a los pobladores cercanos, sean estancias o sean pobladores que tienen tierras con muchas actividades de subsistencia. Así que el guardaparque tiene un rol clave, como decías vos, en lugares a veces inhóspitos, alejados, pero muchas veces con el deseo de estar en esos lugares es clave la presencia institucional. Y luego esta concepción nueva de uso de las áreas tiene que ver con los lugares estratégicos donde se están desarrollando las nuevas seccionales o los nuevos puestos de control, ¿no? Tienen que ver con eso. Bueno, incluso un reconocimiento histórico que han tenido el gobierno nacional al nombrar como presidente del directorio de parques a un guardaparque, que curiosamente en 70 años nunca se había dado, ¿no? Un hombre de carrera que haya llegado a presidente del directorio de parques. Bueno, Parque es una institución que pasó por distintos momentos, ¿no? En su concepción original era Dirección de Parques Nacionales y Turismo, ya por los años 30 y pico, 40. Y esto fue siempre visto como un lugar, digamos, no estratégico en el desarrollo del país. Sin embargo, en estos últimos años, estos 10 años, fue cambiando, como te decía, la concepción y también fue cambiando el perfil de los presidentes de parques. Y actualmente vos te referías a Charly Corbalán, que es el nuevo presidente del directorio de Parques Nacionales, un hombre con más de 30 y pico de años, 37 años dentro de la institución, como guardaparque, como administrador de un área, como el Parque Nacional Los Glaciares, un parque nacional emblemático y que ha crecido en su cantidad de visitantes, pero en su concepción el parque es un lugar realmente privilegiado que tenemos en la Argentina y él ha tenido la enorme responsabilidad de la administración y que sea un guardaparque tiene que ver con conocer las bases, ¿sí? El haber vivido en la seccional, el haber sentido esta necesidad de trabajar con los pobladores locales, el conocer las necesidades de la gente que trabaja en el campo, bueno, le da una posición privilegiada porque conoce desde adentro esta realidad. Y obviamente hay una responsabilidad mayor ahora. Los parques antes eran como estancias cerradas. Bueno, ahora administramos espacios de uso y con una planificación que tiene que ver con esta mirada de lugares de uso manejado y para eso está la interpretación, la educación, los senderos, la cartelería. Todas nuevas cajas de herramientas que tenemos hacen que podamos usar las áreas de una manera distinta. Y este criterio lo tiene Charly Corbalán porque ha sido parte de este cambio, de esta evolución de la institución. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego de ella me gustaría que me cuentes cómo es que comenzaste esta carrera, llegaste a ser el secretario de Turismo, nada menos que de Puerto Madryn, una ciudad emblema de la provincia de Chubut. Pausa y ya volvemos. Gracias.